En este ejemplo, se nos pide determinar el número en la base 16 que es igual a 1260 en la base 10. Sabemos en la base 10 que los valores posicionales se basan en potencias de 10 como se muestra aquí, donde tenemos 10 al 0 o un valor posicional. El valor 10 al primero o 10 segundos, el valor posicional del 10 al segundo o de los 100, y el valor posicional de 10 a los tercios o un 1000. Entonces el 0 va en el valor posicional, el 6 está en el valor posicional 10 segundos, los 2 están en el valor posicional de los 100, y el 1 está en el valor posicional de los 1000. Para la base 16, los valores posicionales se basan en potencias de 16. Donde tenemos el valor posicional de 16 a 0 unos, el valor de posición 16 al primero o 16 segundos, el valor de posición 16 al cuadrado o 256 segundos, y finalmente el 16 al tercero o 4.96 segundos valor posicional. Y para la base 16 porque cada valor posicional puede contener los números del 0 al 15, para evitar la confusión de tener un número de 2 dígitos, en cualquier valor posicional dado. Usamos letras para representar los números de 2 dígitos. Entonces A es igual a 10, B es igual a 11, y así sucesivamente. Observe cómo, porque este valor posicional aquí tiene un valor de 4.096, que es más de 1260. El número en la base 16 solo tendrá 3 dígitos. Entonces, comenzando con el mayor valor posicional aquí, nuestro primer paso es determinar cuántos 256 hay en 1.260. Esto nos daría un dígito en este valor posicional. Entonces queremos encontrar el cociente 1.260 dividido por 256. Divided by 256. Si es necesario, podemos usar una calculadora para ayudarnos con esto. 1.260 dividido por 256 se da aquí. Solo queremos la parte del número entero de este cociente. Esto nos dice que hay 4.256 en 1.260. Aunque vamos a tener un resto. Entonces tenemos un 4 aquí. 4 veces 256 es igual a 1024. Ahora restamos para encontrar el resto. Esta diferencia es igual a 236. Entonces, si hacemos esto a mano, observe cómo, debido a que el resto es inferior a 256, sabemos que estos 4 son correctos. Entonces, debido a que hay 4.256 en 1260, sabemos que va a haber un 4 en este valor posicional, en la base 16. Así que ahora tomaremos el resto de 236 y determinaremos cuánto 16 hay en 236. Entonces 236 dividido por 16. La parte del número entero del cociente será 14, pero nuevamente podemos verificar esto en la calculadora. 236 dividido por 16. Divided by 16. Aquí está nuestro cociente. Nuevamente, solo nos preocupa la parte del número entero del cociente, que verifica que es 14. 14 veces 16 es igual a 224. Y restamos para encontrar el resto. Esta diferencia es 12. Entonces, este cociente nos dice que tendremos un 14 en el valor posicional de 16. Ahora no vamos a usar un 14 en el número final. Vamos a usar la letra E. Pero dejaremos esto como 14 por ahora. Y ahora el último paso es determinar cuántos hay en 12. Sabemos que 12 dividido por 1 es igual a 12. Y tenemos un resto de 0. Lo que significa que tendremos un 12 en el valor posicional. Entonces descubrimos que 1260 en base 10 es igual a 4 veces 256. Más 14 por 16. Más 12 veces 1. Observe cómo estos valores aquí nos dan los dígitos en los valores de posición para la base 16. Pero, de nuevo, para evitar la confusión de tener un número de 2 dígitos en un valor posicional dado, para 14 usaremos la letra E. Y para 12 usaremos la letra C, lo que significa que 1.260 base 10 es igual a 4E que en la base 16. 4E C in base 16. Espero que hayas encontrado esto útil.